Buenas tardes, mi nombre es Sergio Oliván y soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Esta exposición trata sobre las medidas de asimetría y la kurtosis. Las medidas de asimetría. La asimetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la medida aritmética, sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos tanto a la izquierda como a la derecha de la media. Definiéndolo en lo negativo, la asimetría es la falta de simetría que presenta una distribución teniendo en cuenta la media. Una distribución asimétrica puede tener una curva sesgada tanto a la derecha como a la izquierda. Estos conceptos fueron consultados de fuentes diferentes, en los cuales llegan a las mismas conclusiones, pero en diferentes palabras. Hay que tener en consideración que la asimetría se puede determinar según la forma en que la media, que es la medida central, la mediana, que es la medida que se encuentra en el centro de diferentes valores, se parece a la media pero no es igual a la media, y la moda. La moda es el valor que se encuentra repetido en diferentes valores. Esto se puede determinar cuando estas tres que se definieron se relacionan entre sí. En las distribuciones unimodales simétricas, es decir, que tienen una sola moda, la media, la mediana y la moda coinciden. Sin embargo, en cambio, las distribuciones simétricas, la simetría se pierde y tanto la media como la moda aparecen en posiciones distintas. Cuando desaparece el nivel de simetría, surgen las asimetrías tanto positivas como negativas, que son los tipos de curvas de asimetría. Estas medidas permiten establecer el grado de asimetría que tiene una distribución de probabilidad de una variable aleatoria. La asimetría se puede observar fácilmente en un gráfico de la campana, muy famosa es la campana de Gauss. Existen diferentes tipos de una distribución según su simetría, cuál está la positiva, la negativa y la simétrica. La asimetría positiva, si la simetría es positiva, la curva del gráfico estará inclinada a la derecha, como se menciona anteriormente, ya que habrá más valores hacia la derecha de la media. Aquí la media y la mediana son los mayores son mayores que la moda. Incluso en la mayoría de los casos la media será mayor que la mediana. Un ejemplo claro que tenemos aquí es esta representación gráfica que tenemos aquí. La tipo de curva, la asimetría negativa. La asimetría negativa, la curva del gráfico estará sesgado hacia la izquierda, es decir, habrá más valores ubicados hacia la izquierda de la media, En las asimetrías negativas, la media y la mediana son menores que la moda. Generalmente la media también es menor que la mediana. Y la asimetría simétrica, que parece algo contradictorio, hoy hay el mismo número de elementos tanto a la izquierda como a la derecha de la media. En este caso coinciden la media, la mediana y la moda. La distribución se adopta de la forma de la campana de Gauss, como se mencionó anteriormente, o una distribución normal, es decir, una distribución normal estilo una montaña como que si estuviese casi perfecta. Para ello se utiliza, para el cálculo de una simetría de distribución, existen diferentes coeficientes en los cuales tenemos el coeficiente de Pearson, que son dos, el coeficiente de Fisher y el coeficiente de Bubble-Joule. Los coeficientes de Fisher sería este que tenemos aquí, bien graficado, y uno de los coeficientes de Pearson es este que está aquí, que es el primer coeficiente. El primer coeficiente de simetría de Pearson es una medida de simetría que consiste en restarle la media a la moda y dividir la diferencia por la relación estándar de los datos. Se utiliza principalmente en distribuciones unimodales, es decir, que existe una sola moda. El segundo coeficiente de asimetría de Pearson, el segundo coeficiente de asimetría de Pearson, es otra medida que se usa para determinar la simetría de un conjunto de datos. Para realizar ese cálculo se debe restar la moda a la mediana. Después multiplicamos el resultado por 3 y el resultado lo dividimos por la desviación estándar. El coeficiente de simetría de Fisher, este método es un poco más complejo y se basa en las desviaciones que presentamos los valores observados con respecto a la media. Se calcula dividiendo el tercer momento por la desviación estándar. El coeficiente de asimetría de Bubble-Joule, este cálculo se basa en la mediana y los cuartiles. Si la distribución es simétrica, el primer y el tercer cuartil estarán ubicados a la misma distancia de la mediana. Esto se dará como resultado que la simetría es igual a 0. En cambio, si la simetría es positiva, el resultado será mayor que 0. Si es negativo, este valor será menor.
Tenemos las medidas de Kurtosi. La medida de Kurtosi o apuntamiento es una medida de forma que mide cuán escarpada o achatada está una curva o distribución. Es decir, cuán escarpada o achatada está una curva de distribución. Este coeficiente indica la cantidad de datos que hay cercano a la media, de manera que a mayor grado de kurtosis, más escarpada o apuntada será la forma de la curva. La kurtosis se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media, divididos entre la desviación típica elevado también a la cuarta potencia. Sea el conjunto X, X1 la X cantidad de números naturales, entonces el coeficiente de Kurtosis será el correspondiente al procedimiento que vayamos a realizar. El apuntamiento o kurtosis, una distribución de frecuencia, no tiene un referente natural, como es el caso de la simetría, sino que se usa en la comparación respecto a una distribución referente, en concreto. La distribución normal o campana de Gauss. En consecuencia de su obtención, solo se tendrá sentido una variable cuya distribución de frecuencia sea similar a la de la curva normal en la práctica, si no se reduce básicamente a que sea unimodal y más o menos simétrica. El apuntamiento expresa el grado en que una distribución acumula casos de sus colas en comparación con los casos acumulados en las colas de una distribución normal, cuya dispersión sea equivalente. Así, de forma análoga a la simetría, se diferencian tres grandes categorías de apuntamiento, los cuales son distribución platicúrtica, distribución letocúrtica y distribución mesocúrtica. La distribución platicúrtica, o es el apuntamiento negativo, indica que en sus colas hay más casos acumulados que en la de una distribución normal. La distribución letocúrtica es el apuntamiento positivo y por consiguiente es justo todo lo contrario que mencionamos sobre la distribución platicúrtica. Y la distribución mesocúrtica, o es el apuntamiento normal, como en la distribución normal. Para culminar y tener una conclusión sobre las medidas de simetría y kurtosis, las medidas de distribución nos permiten identificar la forma en que se separan o aglomeran las variables de acuerdo a la representación gráfica. Estas medidas describen la manera como los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallan dentro de la información. Su unidad radica en la posibilidad de identificar las características de la desviación sin necesidad de generar el gráfico. Gracias por su atención.